La Concordia Galáctica había observado a la humanidad durante 300 años. Desde el momento en que las extrañas criaturas del tercer planeta de una pequeña estrella amarilla aprendieron a viajar entre las estrellas, las razas más antiguas las observaron con una mezcla de asombro y miedo. El comandante Daniel Hayes se encontraba en el puente de su barco, el Meridian. Miró la pantalla mientras su nave se movía lentamente hacia el sistema Volantis. Su segunda al mando, la teniente comandante Lisa Grant, se acercó a él. La delegación de Concord quiere que sigamos las reglas de aproximación estándar. Ella dijo, parecen preocupados. Daniel sonrió. Siempre están preocupados a nuestro alrededor. Lisa. 300 años y todavía no nos entienden. Los humanos habían demostrado ser extraños entre las estrellas. Vinieron de la Tierra, un mundo que los científicos conquistadores habían denominado un mundo de muerte de clase 7. Esto significaba que era uno de los planetas más peligrosos de la galaxia conocida. La gravedad en la Tierra era aplastante en comparación con la mayoría de los mundos. El aire estaba lleno de un gas llamado oxígeno que podía quemar los pulmones de muchas especies. El planeta recibía la radiación de su sol todos los días. Las tormentas azotaron su superficie con una fuerza terrible. Algunos lugares eran tan fríos que el agua se convertía en piedra. Otros lugares eran tan calientes que el suelo mismo podía quemar la carne. Los depredadores vivían en todas partes del planeta. Las enfermedades cambiaban y se hacían más fuertes todo el tiempo. Incluso el agua que caía del cielo, a la que los humanos llamaban lluvia, podía matar a la mayoría de las especies alienígenas con solo golpearlas. Y, sin embargo, cuando la humanidad finalmente llegó a las estrellas, no llegaron como asesinos. La embajadora Patricia Moore había pasado 40 años construyendo la amistad entre la Tierra y Concord. Había aprendido 17 idiomas extraterrestres. Había hecho las paces entre especies que habían luchado durante siglos. Había trabajado todos los días de su vida para demostrar que se podía confiar en los seres humanos. No somos lo que nuestro mundo nos hizo, dijo en su famoso discurso ante la Asamblea de Concord. Nosotros elegimos en quienes nos convertimos. Los humanos se habían convertido en ayudantes, sanadores y protectores. Sus médicos habían aprendido a combatir enfermedades que habrían matado instantáneamente a cualquier otra especie. Este conocimiento les permitió salvar miles de millones de vidas extraterrestres. Sus constructores construyeron estructuras que podrían sobrevivir a los desastres. Sus soldados sirvieron como guardias, nunca como atacantes. La Concordia los había ido aceptando poco a poco y con cuidado. Pero en los archivos secretos de las razas más antiguas, en registros que nunca debieron ser compartidos, había otra información. Información antigua. Registros de lo que los humanos se habían hecho unos a otros antes de llegar a las estrellas. Registros de sus guerras. Registros de armas que podían destruir ciudades enteras. Registros de crueldad que no tenían sentido para las especies pacíficas. El gran árbitro Velax del dominio Ratani había leído esos archivos. Había visto lo que los humanos podían hacer cuando se les presionaba demasiado. Y a diferencia de los demás miembros del Consejo de Concord, él no lo había olvidado. Se muestran como ovejas, había advertido a la asamblea. Su cuerpo estaba hecho de cristal viviente y pulsaba con luz cuando estaba molesto. Pero son lobos vestidos de lana. Un día algo les arrancará el disfraz. Y ese día, la galaxia aprenderá por qué los mundos de la muerte deben mantenerse alejados de todos los demás. Nadie le había escuchado. Los humanos habían estado en paz durante 300 años. Nunca habían resistido los insultos. Nunca habían atacado a especies que los trataran mal. Simplemente trabajaron, sonrieron y siguieron ayudando. El comandante Hayes guió al Meridian a la órbita alrededor de Volantis Prime. La estación médica de emergencia de Concord había pedido ayuda. Una terrible enfermedad estaba matando al pueblo cátaro, y los médicos humanos habían creado una medicina que podía salvarlos. El doctor Samuel Wright condujo a su equipo médico a la superficie.
Miles de cátaros yacían moribundos en hospitales demasiado llenos. Los cátaros eran pequeños y frágiles, con cuerpos como de insectos. No tenían forma de combatir la enfermedad por sí solos. Durante 6 semanas, Samuel trabajó sin parar a dormir. Él hizo medicina. Enseñó a los médicos locales cómo utilizarlo. Se sentó con los pacientes y les tomó las manos mientras luchaban por mantenerse con vida. Cuando finalmente la enfermedad cesó, el primer ministro cátaro lloró ante la asamblea conquistada. «Nos salvaron», dijo. «Estos habitantes del mundo de la muerte, estos monstruos de un planeta de pesadilla, nos salvaron cuando nadie más pudo hacerlo. No pidieron nada». Patricia Moore, ahora mayor pero todavía lúcida, sonrió desde su asiento. «No somos lo que nuestro mundo nos hizo», repitió. «Nosotros elegimos en quienes nos convertimos». Pero a lo lejos, en los espacios oscuros entre las estrellas, algo peligroso estaba creciendo. El combinado braxiano era un grupo de especies guerreras que siempre habían odiado a la humanidad. Odiaban como los humanos se habían vuelto tan importantes. Odiaban como ahora todos confiaban en ellos. Los braxianos habían estado observando. Habían estado haciendo planes. Habían decidido que era hora de mostrarle a la galaxia por qué los habitantes de los mundos de la muerte debían ser temidos y no confiados. Su líder, el almirante Korat, miró el mapa de las colonias humanas. Su rostro escamoso no mostraba emoción alguna, pero su mente estaba llena de propósito. «Se hacen los amables», les dijo a sus oficiales. «Fingen ser inofensivos, pero sabemos lo que realmente son. Hemos leído las mismas historias que los Ratani. Conocemos sus guerras, sus armas, su capacidad de destrucción». Señaló un pequeño punto en el mapa. «Una colonia llamada Nuevo Edén. Atacaremos aquí. Les haremos daño. Mataremos a sus crías. Destruiremos todo lo que han construido. Y cuando lo hagamos, mostrarán a la galaxia su verdadero rostro. Se convertirán en los monstruos que sabemos que son». Sus oficiales asintieron. No entendieron lo que estaban a punto de hacer. No sabían que estaban a punto de despertar algo que había estado durmiendo durante 300 años. No sabían que la historia tenía una advertencia sobre los habitantes de los mundos de la muerte escrita con la sangre de incontables civilizaciones caídas. No les hagas mostrar su verdadera naturaleza. La flota braxiana comenzó a moverse hacia Nuevo Edén. 40 barcos, 10.000 soldados, suficiente potencia de fuego para reducir a cenizas un pequeño mundo. Creyeron que iban a darle una lección a la humanidad. Estaban equivocados. Estaban a punto de aprender uno ellos mismos. El mundo colonial de Nuevo Edén era la cosa más orgullosa que la humanidad había construido entre las estrellas. Estaba situado en una luna que los humanos habían hecho verde y viva después de 80 años de duro trabajo. Era todo lo que los humanos querían que fuera en la galaxia. Tranquilo, feliz, abierto a todos. Allí vivían 40.000 humanos. Pequeños grupos de extraterrestres amigables también habían establecido sus hogares entre los humanos. Los humanos habían construido escuelas que enseñaban en 12 idiomas diferentes. Habían construido hospitales que podían ayudar a cualquier especie en Concord. Habían creado jardines llenos de plantas de 100 mundos diferentes. La gobernadora María Santos había pasado toda su vida adulta haciendo de Nuevo Edén un buen lugar. Ahora ella tenía 62 años. Cuando miró desde la ventana de su oficina hacia la ciudad de Harmony, se sintió orgullosa de lo que habían construido. Su ayudante, un joven llamado Kevin Park, entró corriendo a su oficina. Su rostro estaba blanco de miedo. «Gobernador, hay naves saliendo del hiperespacio. Muchos de ellos». María sintió frío. «¿Barcos conquistados?» «No». La voz de Kevin tembló. «Braxiano». La coalición Brian había elegido su objetivo con cuidado. Sabía que Edén estaba lejos de la Tierra, lejos de las grandes flotas humanas. Fue perfecto para lo que querían hacer. El almirante Korat envió su mensaje a través de todos los altavoces de la colonia.
Pueblo del Nuevo Edén, dijo su voz, han sido elegidos para una demostración. La galaxia ha olvidado lo que realmente es su especie. Se lo recordaremos. El comandante Hayes estaba en el meridiano cuando recibió la llamada de ayuda. Estaba a 72 años luz de distancia. Vamos tan rápido como podamos, ordenó. Su mandíbula estaba apretada por la ira. Consígueme una conexión con el comando tierra. Lisa Grant utilizó sus controles lo más rápido que pudo. Señor, incluso a nuestra velocidad más rápida, tomará 9 días llegar a Nuevo Edén. Los barcos de la flota más cercanos están a 12 días de distancia. Daniel cerró los ojos. 9 días. En 9 días, los braxianos podrían matar a todos. Sigue intentando alcanzarlos. En Nuevo Edén, comenzó la pesadilla. Los braxianos no se limitaron a atacar. Habían estudiado la historia humana. Sabían exactamente cómo hacerles daño. Comenzaron destruyendo el hospital. 2.000 pacientes murieron en el primer ataque. Muchos de ellos eran niños. Luego atacaron a los extraterrestres que vivían entre los humanos. Los braxianos querían que los humanos vieran morir a sus amigos. Querían que se sintieran indefensos. El gobernador Santos pidió a todos acudir a los refugios subterráneos. Pero esos refugios fueron construidos para tormentas, no para ataques desde el espacio. No protegerían a nadie por mucho tiempo. Una joven maestra llamada Amanda Cole guió a su clase de 30 niños a través de las calles en llamas. Ella puso su propio cuerpo entre ellos y los pedazos de edificios que caían. Un soldado retirado llamado Gregory Peters tenía 73 años. Sus rodillas estaban mal y su corazón estaba débil. Pero por primera vez en 40 años tomó un arma y mantuvo a raya una calle estrecha para que 200 personas pudieran escapar. Los braxianos lo grabaron todo. Enviaron las grabaciones a toda la galaxia. Mostraron humanos corriendo, muriendo, pidiendo misericordia. Míralos, dijo el almirante Cororat al Concorde que los observaba. Mira a tus preciosos habitantes de la muerte. Mira con qué facilidad se rompen. No son protectores. Son débiles. Pero algo estaba sucediendo en Nuevo Edén. Algo que los braxianos no habían planeado. Al tercer día, con la mitad de la colonia destruida y miles de muertos, los humanos dejaron de correr. No sucedió todo de una vez. Empezó siendo pequeño. Una persona a la vez tomó una decisión. Una bibliotecaria llamada Susan Bell quedó atrapada en el edificio roto que solía ser la biblioteca. Ella había estado llorando durante horas. Entonces se detuvo. Ella se secó la cara. Ella recogió una barra de metal del suelo roto y comenzó a organizar a la gente que la rodeaba en un grupo de lucha. Un cocinero llamado Roberto Vega había visto su restaurante volar por los aires con todos sus trabajadores dentro. Caminó tranquilamente a través de un grupo de soldados rexianos y mató a 6 de ellos con un cuchillo de cocina antes de que pudieran reaccionar. Una abuela llamada Dorothy Faice había enseñado a niños pequeños durante 30 años. Ella nunca había alzado la voz con enojo en toda su vida. Se puso explosivos en el cuerpo y entró en un edificio de comando braxiano. Una cámara captó sus últimas palabras. No debiste haber lastimado a los niños. El gobernador Santos observaba desde el búnker de mando. Llegaron informes de todas partes. Los humanos no se limitaban a contraatacar. Estaban peleando de maneras que no tenían sentido. Tomaron riesgos que deberían haberlos matado. Mostraron un tipo de ira que sus amigos extraterrestres nunca habían visto antes. Su oficial de comunicaciones era un joven cátaro llamado Belly. Había vivido en Nuevo Edén durante 20 años. Ella se volvió hacia el gobernador con miedo en sus ojos. Gobernador, ¿qué está pasando con su pueblo? María Santos miró los informes. Humanos sin entrenamiento estaban matando soldados blindados. Las personas heridas se arrastraban hacia el enemigo en lugar de alejarse. Los humanos estaban muriendo en grandes cantidades, pero el ataque braxiano había dejado de avanzar. Lo llamamos de muchas maneras, dijo María en voz baja.
Lo llamamos furia protectora. Lo llamamos instinto de proteger a nuestras familias, pero el antiguo nombre, el que ya no nos gusta usar, es furia berserker. Ella miró a Veli. Solo nos has visto en paz. Nunca has visto en que nos convertimos cuando alguien amenaza a las personas que amamos. Los braxianos querían que los humanos mostraran su verdadera naturaleza. Estaban consiguiendo su deseo. Pero no fue lo que esperaban. Los humanos que habían sonreído ante los insultos durante 300 años ya no sonreían más. Las personas que nunca habían levantado las manos en señal de enojo, ahora las levantan. Y la galaxia estaba a punto de aprender algo sobre lo que los libros de historia habían intentado advertirles. Cuando empujas un mundo de muerte demasiado lejos, cuando lastimas lo que aman, cuando no les dejas otra opción, sucede algo que no se puede controlar. La parte pensante de su mente da un paso atrás y algo más antiguo toma su lugar. Algo que creció en un mundo donde esperar significaba muerte. Algo que aprendió a sobrevivir volviéndose más peligroso que cualquier cosa que intentara matarlo. Los braxianos querían mostrarle a la galaxia que los humanos eran monstruos. No habían comprendido que los monstruos estaban durmiendo. Y ahora estaban despiertos. La Asamblea Galáctica conquistada nunca había tenido tanto miedo. Seres de 300 especies diferentes llenaron la gran sala de reuniones, sus voces mezcladas por el miedo y la confusión. Las grabaciones de New Eden se reprodujeron en todas las pantallas. El gran árbitro Velax observaba con sus ojos de cristal. Sintió algo que no había sentido en cientos de años. Él había tenido razón. Y esa verdad lo asustó más que el simple hecho de estar equivocado. Te lo advertí, dijo. Su voz cortó el ruido. Te advertí lo que eran. La embajadora Patricia Moore tenía entonces 87 años. Ella estaba sentada en una silla flotante porque sus piernas ya no funcionaban, pero su mente aún estaba aguda. Ella avanzó para hablar. Sí, árbitro, nos advertiste sobre lo que podríamos llegar a ser, pero olvidaste advertirles. Señaló la pantalla. La flota braxiana se estaba desintegrando. Sus soldados de tierra morían por cientos. Estudiaste nuestra historia. Leíste sobre nuestras guerras. Pero solo contaste a los muertos. Nunca entendiste por qué luchamos. Se inclinó hacia adelante en su silla. No somos violentos porque nos guste la violencia. Somos violentos porque amamos. Amamos a nuestros hijos. Amamos a nuestros amigos. Amamos nuestros hogares. Cuando esas cosas sufren daños, 300 años de paz se desvanecen como una máscara. Lo que queda son 10.000 generaciones de supervivencia. En Nuevo Edén, la guerra estaba cambiando. El comandante Hayes había forzado su nave más rápido de lo debido. Acortó 2 días de su tiempo de viaje, pero lo que encontró al llegar no fue lo que esperaba. Señor, dijo Lisa Grant. Su voz estaba tranquila por el asombro. Necesita ver esto. La pantalla mostraba la flota braxiana en caos. 3 de sus grandes naves estaban filtrando aire al espacio. Una docena de naves más pequeñas simplemente habían desaparecido. Eso no puede ser, dijo Daniel. Nuevo Edén no tiene naves de guerra. No las necesitaban. Lisa le mostró una grabación de los últimos momentos de una nave braxiana. Una lanzadera de carga de Nuevo Edén volaba directamente hacia la nave de guerra. El piloto era un hombre llamado Christopher Lane. Había pasado 20 años transportando suministros agrícolas. Había convertido su nave en un arma. Su último mensaje fue tranquilo, casi pacífico. Esto es para mi hija. La nave braxiana intentó escapar, pero Christopher había planeado cada movimiento que haría. Cuando su nave impactó, la partió en 2. No era el único. Por todo el espacio de Nuevo Edén, gente normal estrellaba sus naves contra el enemigo. Los ingenieros en tierra habían convertido las herramientas de minería en armas que podían dañar las naves. Un grupo de adolescentes había irrumpido en el sistema de comunicación braxiano. Enviaban información falsa para confundir a la flota enemiga.
Los humanos no tenían naves de guerra, ni soldados entrenados, ni experiencia en batalla. Pero tenían algo que los braxianos nunca planearon. Simplemente no se detendrían. El almirante Korat miró sus pantallas. No podía creer lo que veía. Sus soldados de tierra estaban siendo perseguidos por la ciudad destruida por gente con armas caseras. Sus naves estaban siendo atacadas por carga, transportadores y lanzaderas de pasajeros. Sus soldados, guerreros entrenados de diversas especies combatientes, informaban que los humanos no huirían, no se rendirían, ni siquiera parecerían notar sus heridas. «Retírense», ordenó. Este no era el plan. Su ayudante dio un paso al frente. «Almirante, vinimos aquí para demostrar la debilidad humana. Si nos vamos ahora, si nos quedamos, moriremos». La voz de Siodar era pesada. Despertamos algo. Algo que debería haber permanecido dormido. La retirada fue un desastre. Los soldados braxianos que habían aterrorizado la colonia durante días ahora corrían aterrorizados. Los humanos los persiguieron a través de las ruinas como fantasmas. Los barcos que habían lanzado fuego desde el cielo ahora avanzaban con dificultad hacia la huida, perseguidos por armas caseras. Cuando el comandante Hayes puso el Meridien en órbita, el gobernador Santos estaba esperando una videollamada. Estaba cubierta de polvo y sangre. Un brazo colgaba roto a su costado, pero sus ojos eran claros y duros. «Comandante», dijo ella, «bienvenidos a Nuevo Edén. Disculpen el desorden». Daniel miró sus pantallas. La mitad de la colonia fue destruida. Miles de personas murieron, pero la flota braxiana había desaparecido. Los supervivientes ya estaban empezando a desenterrar el cadáver. «Gobernador, ¿qué pasó aquí?». María Santos sonrió. Había algo viejo y peligroso en esa sonrisa. Algo que no debía estar en el rostro de un político. Nos hicieron recordar lo que somos. En los días siguientes se supo la historia completa. La galaxia observó grabaciones de personas comunes transformándose en algo más. Vieron a una mujer de 90 años matar a 3 soldados vexianos con sus propias manos antes de que la abatieran. Vieron a un padre llevar a su hija herida 2 millas hasta un lugar seguro, y luego regresar y buscar a los soldados que la habían lastimado. Vieron a humanos luchar con huesos rotos, con brazos faltantes, con heridas que deberían haberlos matado instantáneamente. El embajador cátaro se dirigió a la asamblea. Su voz tembló. Creíamos que los conocíamos. Creímos que lo entendíamos. Durante 300 años fueron amables con nosotros, pacientes, bondadosos. Pensábamos que eso era lo que eran. Hizo una pausa. Estábamos equivocados. Eso es lo que eligen ser. Lo que realmente son es algo mucho más antiguo, mucho más peligroso. El alto árbitro Velax se puso de pie nuevamente. Los humanos no han cambiado. Siempre fueron así. Cada vez que un humano sonreía ante un insulto, estaba eligiendo no matar. Cada vez que se alejaban de una pelea, estaban ocultando algo terrible. Lo llevan reteniendo 300 años. Miró a la delegación humana. Y seguimos pinchándolos. Seguimos tratándolos como si fueran débiles. Olvidamos la primera regla para tratar con los depredadores. Su cuerpo de cristal latía con algo que podría haber sido respeto. Nunca les haga sentir que no tienen nada que perder. Los braxianos ahora habían aprendido esa lección. Lo habían aprendido a sangre, fuego y miedo. Y el resto de la galaxia también lo estaba aprendiendo. La Concordia Galáctica nunca había tenido tanto miedo. En las semanas posteriores a la batalla del Nuevo Edén, seres de toda la galaxia se reunieron para ver las grabaciones que los sobrevivientes habían enviado. Vieron a humanos peleando con huesos rotos. Vieron a humanos peleando con brazos faltantes. Vieron a humanos peleando con heridas que deberían haberlos matado de inmediato. Vieron a personas normales que nunca habían tenido armas convertirse en máquinas de matar en cuestión de horas. Vieron a padres morir para proteger a hijos que ni siquiera eran suyos.
Vieron a desconocidos dar su vida por personas que acababan de conocer. Vieron cómo lucía una especie de mundo muerto cuando dejaba de ser gentil. El alto árbitro Velax habló ante la asamblea. Este discurso sería más tarde llamado el ajuste de cuentas. Durante 300 años, nos dijimos que la humanidad había superado su historia violenta. Creíamos que su amabilidad era su naturaleza, no su elección. Éramos tontos. Mostró imágenes de la historia de la Tierra, guerras que habían matado a millones, bombas que podían destruir ciudades enteras, actos de crueldad y coraje que no tenían sentido. No se volvieron pacíficos porque la violencia los abandonó. Se volvieron pacíficos porque eligieron enjaularlo. Cada ser humano cada día elige no dejar salir lo que vive en su interior. Se sonríen ante nuestros insultos porque saben lo que podrían hacer si no lo hicieran. Toleran nuestro maltrato porque la otra opción es demasiado terrible para pensar en ella. Se dirigió al grupo humano. No sois ovejas que se convirtieron en lobos. Sois lobos que elegisteis ser ovejas. Y los braxianos te hicieron quitarte la lana. La embajadora Patricia Moore se puso de pie para responder. Toda la asamblea quedó en silencio. El árbitro tiene razón en parte. Podemos hacer cosas terribles. Nuestra historia lo demuestra. Pero se equivoca en una cosa. Miró alrededor de la habitación y vio cientos de especies alienígenas. No elegimos ser violentos en Nuevo Edén. No nos despertamos y decidimos convertirnos en monstruos. Lo que viste no fue una elección. Fue algo que simplemente sucedió. Ella se detuvo por un momento. Cuando lastimas lo que amamos, cuando atacas a los inocentes, cuando nos empujas más allá de lo que podemos soportar, sucede algo que no podemos controlar. La parte pensante de nuestra mente se hace a un lado. Algo más antiguo toma el control. Algo que creció en un mundo donde esperar significaba muerte. Donde ser amable te llevó a la muerte. Donde la única forma de vivir era volverse más peligroso que aquello que intentaba matarte. Ella se inclinó hacia adelante. Pasamos 300 años demostrando que podíamos ser amables. Construimos hospitales y escuelas. Salvamos vidas e hicimos la paz. Lo hicimos porque es lo que queremos ser. Pero lo que vieron los braxianos, lo que todos ustedes vieron en esas grabaciones, es quienes somos cuando no tenemos otra opción. La asamblea quedó en silencio. Así que aquí está nuestro mensaje a la galaxia. Patricia dijo, seguiremos siendo amables. Seguiremos siendo útiles. Seguiremos siendo los sanadores, constructores y guardianes de la paz que intentamos ser. Pero si alguien más decide ponernos a prueba, si alguien más ataca a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros hogares, su voz se redujo a un susurro que, de alguna manera, llenó toda la habitación. Entonces la historia añadirá otro capítulo a la larga lista de pueblos que cometieron el error de despertar una especie de mundo muerto. En las semanas siguientes, el complejo Braxian se vino abajo. Varias especies miembros se fueron, diciendo que ya no podían ser parte de esto. El almirante Korat fue asesinado silenciosamente por su propio gobierno. Su delito fue el mal juicio. Los conquistados se encontraron ante una nueva verdad. La humanidad no había cambiado. Seguían siendo las mismas personas de siempre. Serviciales, educados, dispuestos a trabajar con los demás. Pero la idea de que eran inofensivos desapareció para siempre. Las especies que habían tratado mal a los humanos de repente encontraron motivos para ser amables. Los acuerdos comerciales que habían estado estancados durante años se cerraron rápidamente. El comportamiento cortés que antes se había dado con mala intención ahora se ofrecía con verdadero sentimiento. El miedo, notaron los humanos con cierta tristeza, era una fuerte razón para cambiar. El comandante Hayes regresó a la Tierra como un héroe, aunque había llegado demasiado tarde para unirse a la lucha. Lo nombraron almirante y le dieron el mando de una nueva flota. La Tierra ahora estaba construyendo naves en silencio, no para atacar, sino para defenderse, para que lo que le pasó a Nuevo Edén nunca volviera a suceder. Con motivo de su ascenso, el gobernador Santos vino a verlo.
Ella había viajado a la Tierra para curar sus heridas. Almirante, dijo ella, ¿crees que cometimos un error al mostrarles lo que realmente somos? Daniel pensó en ello. Creo que les demostramos que somos exactamente lo que siempre dijimos ser. También les mostramos por qué nos esforzamos tanto por mantener la paz. María asintió lentamente. Sigo pensando en las personas que murieron. Christopher Lane, quien estrelló su barco contra ese crucero. Dorothy Fisher con sus explosivos. Toda esa gente común y corriente que se convirtió en algo más. Héroes, dijo Daniel. Se convirtieron en héroes. ¿Así lo llamamos? Él la miró a los ojos. ¿Cómo más llamarías a alguien que lo da todo para proteger a las personas que ama? María no tuvo respuesta. En toda la galaxia, las cosas estaban cambiando. Los humanos todavía eran bienvenidos en todas partes. Pero ahora esa bienvenida vino con respeto y sí con miedo. Los viejos archivos sobre la historia de la humanidad todavía se mantenían en secreto. Pero ahora todos sabían lo que había dentro de ellos. Todo el mundo sabía lo que los humanos podían hacer. Todos sabían lo que se habían hecho unos a otros antes de aprender a controlarse. Y todos sabían lo que pasaría si alguna vez tuvieran que hacerlo de nuevo. Los Braxianos querían mostrarle a la galaxia que los humanos eran monstruos. En cambio, habían demostrado que los humanos eran algo más complicado, algo más peligroso. Habían demostrado que los humanos eran monstruos que habían elegido ser gentiles, y eso los convertía en la cosa más peligrosa de la galaxia. Habían pasado 10 años desde la batalla del Nuevo Edén. La galaxia se había adaptado a una nueva normalidad incómoda. La humanidad había cambiado, pero no de la forma que otras especies pensaban que lo harían. No se habían vuelto guerreros ni mezquinos. No habían dejado de ser sanadores y ayudantes. En cambio, se habían convertido en algo más complejo. Una especie que todos sabían que era peligrosa, pero decidieron no serlo. La colonia reconstruida de Nuevo Edén se había convertido al mismo tiempo en un monumento y una advertencia. En el centro de la nueva ciudad se alzaba un alto muro de piedra con nombres tallados en él. Cada persona que murió en el ataque tenía su nombre allí, tanto humanos como extraterrestres. Al lado de cada nombre había palabras sencillas en muchos idiomas. Lo dieron todo. La embajadora Patricia Moore había muerto 3 años después de su famoso discurso, pero sus palabras se habían convertido en parte de la cultura galáctica. No somos lo que nuestro mundo nos hizo. Nosotros elegimos en quienes nos convertimos. Esas palabras aparecieron en documentos oficiales, en las escuelas, incluso en las reglas del nuevo Acuerdo Galáctico, la organización que había reemplazado al Concord y les dio a los humanos una voz igualitaria. El almirante Daniel Hayes se encontraba en la ventana del buque insignia humano, la Resolución. Observó las estrellas pasar. Ya se estaba haciendo viejo. Su cabello estaba gris y le dolían las articulaciones por los años de servicio. A su lado estaba su alumna, la capitana Nicole Webb. Pronto tomaría el mando de la flota. Hace 40 años, Daniel dijo, pensé que nuestro trabajo era demostrar que se podía confiar en los humanos, que estábamos a salvo. ¿Y ahora?, preguntó Nicole, ahora creo que nuestro trabajo es demostrar que ser peligroso no significa ser malvado, que la fuerza puede proteger en lugar de destruir. Que lo mismo que nos hizo sobrevivientes puede convertirnos en guardianes. Nicole asintió. Había crecido después del Nuevo Edén. Toda su generación había aprendido a aceptar ambas caras de la naturaleza humana. Las especies más antiguas aún nos observan, dijo. Aún conservan esos viejos archivos sobre nuestra historia. Que nos observen. Daniel sonrió. Que vean que recordamos todo lo que podemos hacer y que, de todos modos, elegimos algo diferente. Esa es la verdadera lección del Nuevo Edén. En la ciudad reconstruida de Harmony, una nueva escuela se alzaba donde la antigua había sido destruida. Amanda Cole era la directora ahora. Era la misma maestra que había guiado a sus alumnos por calles en llamas hacía tantos años. Cada año, el día del ataque,
Reunía a los niños para una lección especial. Los humanos venimos de un mundo peligroso, les decía. Aprendemos a sobrevivir a cosas que matarían a la mayoría de las demás especies. Eso nos hace fuertes, pero la fuerza no es lo mismo que la bondad. Tenemos que elegir cada día usar nuestra fuerza para proteger en lugar de herido. Les mostraba fotos del monumento, los nombres grabados en piedra. Estas personas se eligieron proteger. Podrían haber huido. Podrían haberse escondido. Podrían haberse rendido. En cambio, lucharon por desconocidos, por vecinos, por niños que nunca habían conocido. Mostraron a la galaxia lo que los humanos hacen por las personas que aman. Miraba sus rostros jóvenes, tan inocentes, tan inconscientes de lo que algún día podrían ser capaces de hacer. La galaxia nos tiene miedo. Está bien. El miedo puede ser saludable. Pero también tenemos que darles algo más. Algo que esperar. Tenemos que mostrarles que la misma especie que creó guerreros y armas también creó médicos y maestros, constructores y soñadores. Sonreía entonces, la misma sonrisa que había lucido al guiar a sus estudiantes a través del fuego. No somos lo que nuestro mundo nos creó. Elegimos en quienes nos convertimos. Y mientras los humanos sigan tomando esa decisión, sigan buscando la bondad cuando la ira sería más fácil, la galaxia no tendrá nada que temer de nosotros. Los niños asentían. No entendían del todo, pero podían sentir el peso de sus palabras. A través del En la galaxia, otras especies contaron la historia del nuevo Edén a sus crías. Era una historia de advertencia. Una historia sobre lo que sucede cuando despiertas a algo que debería haber permanecido dormido. Pero los humanos simplemente siguieron con sus vidas, ayudando en lo que podían, sanando lo roto, construyendo puentes entre las estrellas. Eran peligrosos. Todos lo sabían ahora. Eran lobos vestidos de ovejas. Habitantes de los mundos de la muerte que caminaban entre las criaturas gentiles de mundos más fáciles. Y elegían ser amables cada día. Esa era la verdadera lección de la humanidad. No que fueran inofensivos, sino que no tenían por qué serlo. No que hubieran dejado atrás su naturaleza violenta, sino que habían aprendido a controlarla. La galaxia nunca olvidaría lo que los humanos podían hacer. Pero tampoco olvidarían lo que los humanos eligieron ser. En un pequeño parque en Harmony, había una estatua. Mostraba a una mujer humana sosteniendo a un niño. El rostro de la mujer era feroz, protector, listo para luchar contra cualquier cosa que intentara lastimar al pequeño en sus brazos. Bajo la estatua se leían palabras que se habían hecho famosas en toda la galaxia. La historia tiene una advertencia. No obliguen a los habitantes de los mundos de la muerte a mostrar su verdadero naturaleza. Porque su verdadera naturaleza no es la violencia. Su verdadera naturaleza es el amor. Y no hay nada más peligroso que una criatura luchando por lo que ama. Los niños jugaban alrededor de la estatua. Niños humanos, niños alienígenas, todos juntos, todos a salvo. Porque en algún lugar allá afuera en naves que patrullaban los espacios oscuros entre las estrellas, los humanos vigilaban. Sonreían ante los insultos. Se alejaban de las peleas. Eligieron la paz sobre la guerra, la amabilidad sobre la crueldad, la esperanza sobre el miedo. Pero nunca olvidaron lo que eran. Y nadie más lo hizo. El amanecer de una nueva era había llegado. Nacido en el fuego, moldeado por la elección. Y en esa elección, había esperanza para todos. Las estrellas brillaban sobre el nuevo Edén, sobre el monumento, sobre los niños que jugaban en el parque, sobre una galaxia que había aprendido su lección. No hagas que los habitantes de los mundos de la muerte muestren su verdadera naturaleza, porque una vez que lo hagas, nada volverá a ser lo mismo.